Bienvenidos a este segundo capítulo del curso de PLC nivel básico. Hoy vamos a empezar a programar en ladder. Sí, bien básico, pero vamos a ver las cosas más importantes que necesitas saber para empezar a programar en ladder. Vamos a ver las normas, la simbología y también vamos a ejercitar. Sí, vamos a hacer ejercicios y simularlos. En el anterior capítulo, si no lo viste, te recomiendo que lo hagas. Estuvimos hablando sobre el PLC, sus partes, los distintos métodos de programación y también sobre un poco la historia y cómo elegir un PLC. Pero bueno, volvamos a lo que nos trae hoy en este capítulo. Vamos a empezar a ver el lenguaje ladder o también conocido como lenguaje escalera. ¿Qué es el lenguaje escalera? Bueno, también conocido como lenguaje ladder en inglés, es uno de los lenguajes de programación más utilizados para programar los PLC en la automatización industrial. Este lenguaje recibe su nombre debido a la apariencia visual de las instrucciones que se asemejan a una escalera eléctrica, y cada una de las líneas se las puede denominar escalones. Ahora bien, ¿por qué se hizo tan famoso este lenguaje? Bueno, porque su simbología se puede comparar a la simbología de la lógica cableada. Entonces, cuando se inventaron los PLC, los técnicos se les hizo mucho más fácil aprender este lenguaje que quizás los otros métodos de programación, porque quizás ya estaban acostumbrados visualmente y les fue mucho más fácil migrar a este lenguaje, sí, y aprenderlo. Por eso nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver en la primer filmina la simbología básica del ladder. Y también a la derecha vamos a ver con qué lo podríamos comparar si fuésemos técnicos eléctricos, electromecánicos o electrónicos para entenderlo mejor. El primer símbolo que tenemos en nuestra línea es el contacto normal abierto. Y este se activa cuando hay un 1 lógico en el elemento que representa. Sí, los contactos normal abierto siempre van asociados a las entradas del PLC. Así que cuando en la entrada del PLC tenemos un 1 lógico o un sensor se activa, este contacto normal abierto se cerrará. A la derecha vemos la imagen, un contacto normal abierto, por ejemplo, de un circuito eléctrico. ¿Qué pasa? Cuando este contacto se cerraba, permitía el paso de la corriente. Bueno, lo mismo pasa con este contacto normal abierto. Cuando en la entrada hay un 1 lógico o se activa un sensor, este contacto normal abierto se cierra y permite el paso de la corriente. En la segunda línea tenemos un contacto normal cerrado, que es similar al contacto normal abierto, pero en este caso se activa cuando hay un 0 lógico en una entrada. Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, cuando tenemos un 0 en la entrada, este contacto se activa, es decir, que se abre. Pero si no pasa nada, si tenemos un 1 en la entrada, este contacto permanece normalmente cerrado. Sí, como vemos también en la parte eléctrica, en la similitud, cuando nosotros teníamos un contacto normal cerrado, cuando no se activaba la bobina o algo que lo haga cambiar de posición, la corriente fluía. Muy bien. Por último tenemos las bobinas, normalmente abierta y normalmente cerrada. Las bobinas representan las salidas de nuestro PLC. También podemos usarlas para otra cosa, denominadas memorias o marcas, pero ahora vamos a verlas simplemente como que son las salidas de nuestro PLC. La bobina normal abierta se activa cuando la combinación que hay en la entrada da un 1 lógico. Sí, si en nuestro circuito eléctrico se activa, pasa la corriente y tenemos un 1 en la entrada de nuestra bobina normalmente abierta, se activa. Que podríamos asemejarlo con una bobina asociado a un contacto normal abierto. Y la bobina normal cerrada se activa cuando la combinación que hay en su entrada es un 0 lógico. Pero no te confundas, vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo tenemos un contacto normal abierto conectada a una bobina normal abierta. ¿Sí? A la derecha tenemos eso. Y a la izquierda tenemos un PLC conectado
con un sensor fotoeléctrico en la entrada I1. Y tenemos un indicador luminoso conectado a la salida Q1. Por ahora no le demos demasiada importancia a los nombres de la entrada y la salida. Solamente tengamos en cuenta que la entrada se llama I1 y la salida Q1. Si vemos a la derecha en nuestro esquema ladder, a ese contacto normal abierto lo llamamos I1. Es decir, que está asociada a la entrada donde está conectado el sensor fotoeléctrico. Y la bobina, ¿sí? La bobina normal abierta está asociada a nuestra salida Q1 de nuestro PLC. Muy bien. ¿Qué pasaría si ahora el sensor fotoeléctrico detecta? Es decir, que hay un 1 lógico en la entrada. Bueno, si leemos la definición de contacto normal abierto, dice que el contacto normal abierto se activa cuando hay un 1 lógico en el elemento que representa. El contacto que vemos a la derecha en ladder representa la entrada I1, donde está conectado un sensor fotoeléctrico. Entonces, si hay un 1 porque detecta el sensor fotoeléctrico, nuestro contacto se debería cerrar. ¿Por qué? Porque se activa. Vamos a ver qué pasa si nuestro sensor detecta algo. Como vemos, el sensor detectó y nuestro bombillo eléctrico o indicador luminoso se encendió. ¿Por qué? Porque el contacto I1 se cerró. Permite el paso de la corriente. Y como en la entrada de Q1 hay corriente, es decir, tenemos un 1 lógico, se activa la bobina y por eso se activa la salida que permite que se prenda el indicador luminoso que está conectado a nuestro PLC. Es realmente sencillo, ¿no es cierto? Esto es así de fácil para todos los ejemplos que vamos a hacer. Así que quédate tranquilo que ahora en unos minutos vamos a simularlo de verdad. Muy bien, pasemos a la siguiente imagen. Reglas de ladder. Nosotros hicimos un pequeño ejemplo, pero no vimos cuáles eran las reglas para dibujar nuestro esquema ladder. Bueno, hay 4 reglas que siempre se deben cumplir y a la derecha vamos a verlo en los ejemplos. Primero debemos dibujar 2 líneas verticales opuestas que representan la alimentación de 24 volt y la tierra o GND, que en nuestro dibujo las tenemos en color negra. En el medio, ¿qué hay? Bueno, hay contactos y bobinas, pero están conectadas a 2 líneas verticales. La segunda regla dice que del lado izquierdo van las entradas y del lado derecho las salidas. Como vemos de vuelta, del lado izquierdo están los contactos que representan nuestras entradas, I0.1, I0.0 y 2.3, como nosotros pusimos en nuestro ejemplo, y del lado derecho van las salidas, que en este ejemplo, por ejemplo, está Q3.0, Q1.0. La tercera regla dice que el diagrama puede tener varias ramas o escalones. Y como vemos en la primera imagen, en la imagen de arriba, tenemos 3 líneas, 3 ramas o escalones. Y podemos usar la cantidad que nosotros pensemos que son indispensables. Y el cuarto regla dice que se pueden colocar varias entradas, pero siempre se debe terminar en una sola salida. Sí, en la segunda imagen, en la de abajo, vemos que hay varios contactos. Está I0.1, I1.2 y después tenemos 2 contactos en paralelo. Podemos poner los contactos que nosotros pensemos que necesitamos, pero en la salida, ¿sí?, lo último que va a haber es una bobina. Pero esa salida, esa bobina siempre va a terminar en una sola. No puede ser en más de una. Esa es la cuarta regla. Muy bien, habiendo visto estas reglas, podemos empezar nuestra ejercitación. Vamos a empezar a plasmar todo esto que vimos en un software que nos va a permitir simular todo lo que vamos a crear hoy mismo. El primer ejercicio dice lo siguiente: realizar el siguiente circuito en ladder y simularlo. ¿Y qué vemos en la imagen? Bueno, vemos un circuito de lógica cableada que es muy simple. Tenemos una línea que representa el positivo, pueden ser los 24 volt. Tenemos un pulsador llamado S01
que es normal abierto, y luego tenemos un indicador luminoso que luego va conectado al neutro o al GND, ¿sí? ¿Qué pasaría si apretamos el pulsador? Se encendería el indicador luminoso. Y si soltamos, se apagaría el indicador luminoso. Es muy simple, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacerlo ahora con un PLC y vamos a programarlo en ladder. Para eso, vamos a contar con la ayuda de un software que es muy interesante. Ya tiene sus años, pero sin embargo es de muchísima utilidad para nosotros que estamos arrancando poder programar en ladder. Ya tenemos en pantalla lo que es nuestro KDesimu. El KDesimu, como dijimos recién, es un programa que nos va a permitir simular algunos proyectos pequeños donde nosotros programemos en ladder un PLC. Quédate tranquilo que este programa luego te podré compartir algún tipo de link o te orientaré en cómo descargarlo, y en el próximo video también vamos a ver otros tipos de programas para poder descargar y programar en ladder, ¿sí? Por eso, empecemos. Lo primero que haremos en este software, que nos viene muy bien para el tema que estamos viendo, es colocar un PLC. En este caso, colocaremos un PLC de la marca Siemens. El modelo, ¿cuál será? Bueno, lo podemos ver aquí mismo, es el S7-1200. Muy bien, como notamos, en la parte superior tenemos las entradas de nuestro PLC y en la parte inferior tenemos las salidas. Las salidas son tipo relé y las entradas son tipo 24 volt de corriente continuo. Son entradas digitales. Primeramente lo que tenemos que hacer es energizar nuestro PLC. Como vemos aquí en la descripción donde está el mouse, nuestro PLC se alimenta con 120 a 240 volt de corriente alterna. Por eso lo que haremos es buscar línea y neutro y hacer la correspondiente conexión. Vamos a la parte donde está el cableado y realizamos la conexión. Lo hacemos lo mismo con el neutro y ya está. Si nosotros le damos play a este circuito, a esta simulación, vemos que tenemos que se enciende el LED de Run. Es decir, que nuestro PLC ya estaría encendido, estaría corriendo. Pero bueno, no tenemos ningún programa en ladder que esté ejecutándose. Por eso tenemos que seguir haciendo el conexionado. Como vimos, nosotros teníamos que replicar un circuito que consta de un pulsador normal abierto que cuando se aprieta se enciende un indicador luminoso. Ese pulsador lo vamos a conectar ahora mismo a una entrada. Va a ser en la entrada primera, donde está identificada con punto 0. Entonces vamos a donde están el símbolo de pulsadores o accionamientos y buscamos un pulsador normalmente abierto. Vamos a ponerlo arriba de la entrada, ¿sí? Y le vamos a hacer doble clic para llamarlo S1. Perfecto, ya tenemos nuestro pulsador. Ahora hay que hacer la conexión. Entonces vamos a la parte de conexión y lo conectamos a nuestra entrada. Esa entrada se llama I0.0. Muy bien. Ahora, ¿dónde conectamos la otra parte de nuestro circuito del pulsador? Bueno, la otra parte lo conectaremos en una salida de 24 volt que tiene el PLC. Donde dice 24 volt y tenemos el positivo. Entonces, hacemos el circuito y lo conectamos al positivo. Y por último, tenemos que hacer un puente con el negativo. Ese lo hacemos desde aquí, desde la salida de 24 volt, con el primer borne de nuestro PLC. Ojo, esto simplemente es en este PLC
que cumple con estas características. No significa que haya que hacerlo con todos. Ojo con ese dato. Más adelante veremos cómo es el conexionado con distintos tipos de PLC. Pero ahora lo hacemos para simularlo. Muy bien, vamos a simular hasta donde tenemos ahora. Pongo play, se está encendido nuestro PLC y miremos qué pasa si apretamos nuestro pulsador que está conectada a la entrada I0 y de IN 0.0. Miremos aquí el LED que está ahí. Si yo aprieto, se enciende el LED correspondiente, que indica que la entrada I0.0 está activada. Muy bien, en nuestra entrada ya está funcionando. Simplemente el PLC está detectando que tenemos un 1 lógico en la entrada. Aprieto, se prende. Aprieto, se prende. Si suelto, se apaga. Si yo suelto, porque tenemos un 0 lógico en la entrada. Muy bien. Vamos a conectar ahora nuestra salida. Y en la salida, ¿qué va a pasar? Vamos a conectar, ¿sí?, nuestro indicador luminoso. ¿Qué vamos a conectar? Bueno, vamos a la parte de actuadores y ponemos un piloto, ¿sí?, que no es más que un indicador luminoso. Lo colocamos aquí en la salida Q0.0. Le hacemos doble clic y lo llamaremos H1 al indicador luminoso. Muy bien, hacemos el debido conexionado y nuestras salidas son a relé. Es decir, que entre el primer contacto y el resto de las salidas hay un relé que se activa o desactiva, una bobina. Entonces, lo que hacemos es cortar el vivo simplemente de conexionado. Muy bien, ya tenemos ahora nuestro indicador luminoso conectado. ¿Qué pasará? Bueno, cuando se active la bobina en nuestra escritura ladder, en nuestro programa ladder, este contacto, este primero con el Q0.0, se cerrará. Es una salida relé y permitirá el paso de la corriente y se activará nuestro indicador luminoso. Muy bien, vamos ahora a programar nuestro lenguaje ladder. La primera regla del lenguaje ladder indicaba que nosotros deberíamos tener dos líneas verticales opuestas que representan la alimentación de 24 volts y también el negativo. Bueno, vamos a realizar eso. Vamos a poner dos líneas verticales que van a representar nuestro lenguaje ladder. Vamos a poner la positiva a la izquierda y la negativa a la derecha. Pero tenemos que poner la alimentación en este caso para que se pueda simular correctamente. Entonces ponemos el positivo y también ponemos el negativo. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos las dos líneas verticales. Veamos cuál es la segunda regla. Dice, del lado izquierdo van las entradas y del lado derecho las salidas. Muy bien. Nosotros queremos que cuando se presione este pulsador, se encienda el indicador luminoso. ¿Cómo haríamos? Bueno, este pulsador, ¿dónde está conectado? Está conectado en la entrada I0.0. Entonces, cuando yo aprieto o presiono este pulsador, en la entrada I0.0 va a haber un 1 lógico. Entonces, nosotros queremos poner un contacto que cuando haya un 1 lógico en la entrada, se cierre, se active. ¿Qué pondremos? Bueno, un contacto normalmente abierto. ¿Y qué pasará cuando se cierre ese contacto normal abierto? Porque yo presiono el pulsador. Bueno, pasará la corriente y quiero que se encienda o que se cierre esta salida de mi PLC. Entonces, cuando pasa la corriente por el primer contacto normal abierto, voy a tener un 1 lógico en la entrada de una bobina. Por eso voy a poner una bobina normalmente abierta.
porque cuando tiene un 1 o cuando tiene tensión en la entrada, se activa. Ahora simplemente hago la conexión. Perfecto. Y simplemente queda nombrarla. A esta le pondré I 0.0. Y a la salida, doble clic y le pondré Q0.0. Porque tenemos la entrada 0 y la salida 0. Muy bien, vamos a simularlo. Muy bien. ¿Qué estaría pasando ahora? Bueno, ahora no está pasando nada. Este contacto está abierto porque en la entrada I0.0 no hay tensión, no hay un 1 lógico. Y nuestro indicador luminoso está apagado. ¿Por qué? Porque la bobina en nuestro ladder no tiene corriente, por así decirlo, no está energizado. ¿Qué pasa si aprieto el pulsador? Muy bien, aprieto el pulsador. ¿Y qué pasa? Se enciende nuestro indicador luminoso, como era de esperar. ¿Pero por qué? Bueno, esto pasa porque como tenemos un 1 lógico asociado a nuestra entrada I0.0, este contacto en nuestro lenguaje ladder se cierra. Un contacto normal abierto se cierra. ¿Y qué pasa? Permite el paso de la corriente y se activa Q0.0. Por ende, se cierra nuestra salida, se activa la salida del PLC y permite que se encienda nuestro indicador luminoso. He aquí el primer programa que hicimos juntos en lenguaje ladder. Fue muy fácil, ¿no es cierto? Veamos ahora los indicadores luminosos en nuestro PLC. Como vemos, se activó la entrada I0.0 y se activa la salida Q0.0. Si suelto, queda abierto. Si aprieto de vuelta, se enciende el indicador luminoso. Muy bien, pasemos al siguiente ejercicio. Muy bien, en nuestro siguiente ejercicio tenemos lo siguiente. Ejercicio número 2. Se cuenta con dos pulsadores normal abiertos. Los mismos se deben presionar al mismo tiempo para encender un indicador luminoso. Realizar el circuito, la programación en ladder y simularlo. Bueno, esto se asemeja mucho al siguiente circuito electrónico. A un circuito donde se utiliza la lógica AND. Es decir, que dos pulsadores van a estar en serie. ¿Por qué decimos en serie? Bueno, porque se tiene que activar A y B para que pase la corriente. Fijémonos en este circuito. ¿Qué pasa si se cierra el contacto A? ¿Se enciende nuestra luz? No, porque el contacto B sigue abierto. No circula la corriente. Ahora, si cierro A y si cierro B, se encendería mi circuito y se encendería el indicador luminoso. Ahora, si está activado A, pero B está abierto, no se prende. Pero si B está cerrado y A está abierto, tampoco. Deben estar los dos, sí o sí, cerrados. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en ladder. Nosotros tenemos dos pulsadores normal abiertos y queremos que en nuestro circuito ladder, en nuestra programación, se tengan que activar sí o sí los dos para que se encienda nuestro indicador luminoso. Por eso vamos a tratar de simular una compuerta AND en ladder. La compuerta AND es una compuerta que se utiliza mucho en electrónica que responde a una tabla de verdad. Vemos A y vemos B y la salida es X. Fijémonos qué pasa en la primera línea. Si A es 0, es decir, la llave está abierta, y B es 0, ese contacto también está abierto, la salida es 0. ¿Por qué? Porque no vamos a tener energía eléctrica que pase por nuestro circuito. Pero veamos la última línea. Si A es 1 porque está cerrado y B es 1 porque ese contacto también está cerrado, sí pasa la corriente. Es decir, que tienen que estar los dos cerrados, A y B tienen que ser 1 para que pase la corriente. Vamos a hacer lo mismo pero en ladder.
Pero quedémonos en este concepto, con dos contactos en serie que representan una compuerta AND. Y vamos a hacer ese ejercicio. Dos pulsadores normal abiertos y los mismos se deben presionar al mismo tiempo para encender un indicador luminoso. Entonces, para asegurarnos que los dos se presionen al mismo tiempo, tenemos que seguir con esta lógica de AND, que A y B, los dos pulsadores, sean 1 para que en la salida tengamos 1, porque los dos se deben presionar al mismo tiempo para encender el indicador. Vamos al KDecimu y vamos a agregar un pulsador más. Aprovechando este que hicimos en la última simulación, vamos a agregar un pulsador más. Este pulsador, en este caso, lo llamaremos S2. Le damos doble clic y le ponemos S2. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a realizar el conexionado. Y lo vamos a conectar en la entrada I0.1 de nuestro PLC. Muy bien, ¿qué pasa si yo simulo? Si aprieto el pulsador S2, vamos a ver que se enciende el LED de la entrada I0.1. Ahí lo vemos. Aprieto, se prende, suelto, se apaga. Está funcionando nuestra entrada. Y la salida vamos a dejar la que estábamos utilizando. Muy bien. Vamos a nuestro circuito ladder. Yo quiero que si aprieto el pulsador S1 que está en la entrada y 0.0, que es este, y también si aprieto este, se enciendan. Entonces, siendo la lógica AND, vamos a tener que poner los dos contactos que representan a esos pulsadores en serie. Vamos a hacerlo. Borro esta línea y voy a agregar un contacto más. Perfecto. Ahora lo modifico y le voy a poner el nombre de la entrada a la que lo conecté. I0.1. Le pongo OK. Y vamos a hacer el conexionado. Lo conecto uno después del otro. Y lo conecto a mi bobina. ¿Qué va a pasar? Bueno, vemos acá, están los dos contactos en serie. Lo mismo que hicimos en este circuito, donde los dos contactos tenían que estar en uno, o encendidos, o presionados para que se encienda nuestro bombillo. Igual que la lógica AND. Muy bien, acá tenemos esto. Vamos a simularlo a ver qué pasa. Simulo. Aprieto el pulsador S1, pero vemos que abajo nuestro bombillo eléctrico no se enciende, no está en verde. En el lenguaje ladder se activa el contacto I0.0, pero vemos que la bobina Q0.0, es decir, esta, no se enciende. ¿Por qué? Porque tienen que estar los dos activados al mismo tiempo. Ahora, ¿qué pasaría si ahora yo aprieto el otro pulsador? Bueno, vamos a verlo. Aprieto el otro pulsador. Muy bien, ahora vemos que sí se encendió el indicador luminoso. Vemos aquí abajo que al estar presionados los dos pulsadores al mismo tiempo, sí se encendió nuestro indicador luminoso. Entonces, al poner un contacto en la misma línea, uno después del otro, ¿sí?, conectados los dos en un solo punto, ¿sí?, estamos poniendo dos contactos en serie. Es decir, que no va a pasar la corriente a lo sumo que los dos contactos tengan un 1 lógico aquí en la entrada. Eso significa poner dos contactos en serie, es decir, que tienen que pasar estas dos cosas al mismo tiempo para que se active la salida Q0.0 y se pueda encender nuestro indicador luminoso. Si ahora suelto alguno de los dos contactos o de los dos pulsadores, se va a apagar nuestro indicador verde. Muy bien, ya hicimos el segundo ejercicio. Vamos a ver qué nos propone el tercero. Ejercicio número 3. Dice, se desea encender un indicador luminoso desde dos lugares distintos, con dos pulsadores normal abiertos. Muy bien, es decir que si apretamos un pulsador, se enciende la luz y si apretamos el otro pulsador, también se enciende.
no es necesario que los dos estén apretados al mismo tiempo. Se pueden hacer desde lugares distintos. Realizar el circuito, la programación en ladder y simularlo. Muy bien. Aquí tenemos un circuito OR eléctrico. ¿Qué pasa si nosotros cerramos el contacto A o la llave A? Bueno, la corriente, como vemos en la flecha, pasará y se encenderá nuestro bombillo eléctrico. ¿Y qué pasa si está abierto A pero apretamos B? Bueno, pasará la corriente igual y se encenderá. ¿Por qué? Porque tenemos dos contactos en paralelo. Así que la corriente va a pasar por cualquiera de los dos caminos, el que le sea más fácil, el contacto donde esté cerrado. Contacto A o contacto B. Y esa es la compuerta OR en electrónica tan famosa. Allí vemos en la tabla de verdad, en esa tablita, que si A o B es 1, la salida X va a ser 1. Y si los dos están presionados al mismo tiempo, el contacto A y el contacto B, la salida también va a ser 1, porque la corriente va a pasar como si fuera un simple cable, porque los dos están en paralelo. Entonces, vamos a hacer esto, pero en nuestro circuito con el PLC. Tenemos dos pulsadores, pero si yo aprieto uno o el otro, cualquiera de los dos se tiene que encender mi contacto, la salida, que es el indicador luminoso verde. Entonces vamos a borrarlo y vamos a seguir la misma lógica. Vamos a volver a conectar estos dos puntos y vamos a poner el contacto de I0.1 en paralelo con este contacto. Vamos a buscar un contacto normalmente abierto y lo vamos a colocar justo debajo. Le vamos a colocar el nombre, dijimos que esta va a ser I0.1 y le vamos a poner en paralelo. Perfecto, ahí lo tenemos puesto en paralelo. Entonces, ¿qué pasa si I0.0 está activado? Bueno, la corriente pasará y encenderá la bobina. Pero ¿qué pasa si I0.0 está apagada, pero se activa I0.1? Bueno, se va a activar igual, porque la corriente pasará por aquí, pasará por la bobina y tenemos los 0 volt. Vamos a simularlo. Muy bien, aprieto el primer pulsador. Dijimos que cualquiera de los dos que yo presione se tiene que encender mi indicador luminoso. ¿Aprieto? Muy bien. Se activó mi salida. ¿Por qué? Porque está encendido mi indicador luminoso y aquí le pasa la corriente y la bobina se activa. Ahora, suelto y aprieto el segundo pulsador. Y vemos que se enciende también el indicador luminoso. ¿Qué significa esto? Bueno, que cualquiera de los dos pulsadores que yo presione, mi salida va a activarse de igual forma. Pusimos dos contactos en paralelo. Cualquiera de los dos que se active permitirá que la salida se active igual. Aprieto el otro pulsador y aunque estén los dos al mismo tiempo presionados, mi salida va a seguir activada. Muy bien, hasta aquí fue el video de hoy. Hicimos 3 ejercicios en ladder. Y estos 3 ejercicios son la base para el resto de los circuitos que vamos a hacer. El concepto de tener contactos en serie y en paralelo nos van a indicar condiciones para el resto de los circuitos que vamos a hacer. El ejercicio número 2 nos enseñó qué pasa cuando necesitamos que dos cosas o más se cumplan sí o sí para que pase algo. Las cosas deben estar en serie. Y ahora, el contacto, cuando está en paralelo, nos enseña que si pasa cualquiera de las dos cosas, se van a encender o va a permitir que pase algo que yo quiero. Con esa lógica que hemos aprendido hoy, vamos a desarrollar las cosas en el siguiente capítulo. Sí, en el siguiente capítulo, en el capítulo número 3, donde vamos a hacer un ejercicio práctico que podemos encontrarnos en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, para que nosotros lo podamos ver. Y lo vamos a simular también con nuestro KDesimu, donde nos permite hacer un montón de cosas. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado
y nos vemos en el próximo capítulo. No olvides suscribirte y darle like como siempre.